todos, es un honor saludarlos y estar reunidos nuevamente el día de hoy para esta novena sesión del ciclo de conferencias 2022, Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Este ciclo de conferencias está coordinado conjuntamente por Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible la transmisión de este evento por el canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta conferencia sea de su agrado. A continuación, siguiendo con el programa, les presentaremos al noveno conferencista, el doctor Sergio Valenzuela Escalante, con el tema Sinaloa desde su arquitectura decimónica y arquitectura barroca. A continuación, leeremos un poco de su experiencia curricular. Licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1987. Titulado en Maestría en Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad de Guanajuato. Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Profesora e investigador de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde febrero de 1991 y miembro del Cuerpo Académico Consolidado Ciudad, Patrimonio y Turismo. Trabajos de investigación en la catalogación de monumentos históricos, entre los que se encuentra la catalogación y delimitación de zonas de monumentos de Álamo, Sonora en 1991, de Mocorito, Sinaloa en 1992, de Mazatlán, Sinaloa en 1995, de Hermosillo, Sonora en 1996, de Concordia, Sinaloa en 1997, del Rosario, Sinaloa en 1999, y de Escuinapa, Sinaloa en 2003. De estos trabajos destacan el realizado en Mazatlán, Sinaloa y Álamo, Sonora, que fueron la base para el decreto de zona de monumentos históricos en la ciudad de Álamo, Sonora en el 2000, y el decreto de zona de monumentos históricos de la ciudad y puerto de Mazatlán en Sinaloa en el 2001. Entre otras distinciones recibidas por su labor profesional en el ámbito de la conservación y del patrimonio urbano y arquitectónico, destacan el reconocimiento en el área de arquitectura La Noche de los Soles en 1995 y en el 2002, su reconocimiento al mérito universitario del 2002 al 2003 y el Premio Nacional INA 2008 Francisco de la Maza en conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico. Bienvenido, doctor Sergio Valenzuela Escalante. Esperamos con ansias su participación. Muy buen día. Agradezco la invitación para esta presentación del tema Sinaloa desde su arquitectura decimonónica y arquitectura barroca. Eh, Trabajos realizados desde la investigación en la Facultad de Arquitectura sobre el patrimonio urbano y arquitectónico de nuestra región. Así pues, tenemos que Sinaloa cuenta con un territorio que se conformó comenzó a conformar desde principios del siglo XVI. Se consolidó a partir de mediados del siglo XVIII con la integración y conformación de las distintas provincias que integraron el territorio, la provincia de Sinaloa en el norte, la provincia de Culiacán al centro y al sur la provincia de Chametla. Al final, el eje integrador fue el antiguo Camino Real de la Costa, que en el siglo XIX se transformó en el Camino Nacional con la misma ruta e integró una serie de asentamientos que van desde las ciudades de tipo administrativo, las ciudades que originalmente fueron presidios y algunos reales de minas. Sinaloa se conformó y se integró en una región, digamos, apartada del territorio novohispano en lo general, pero que sin embargo eh, aún cuenta con algunas permanencias de la tradición cultural novohispana. Por ejemplo, este caso que nos conecta con el urbanismo y la arquitectura directamente, la tradición de los fariseos y la danza de moros y cristianos que proviene de la época medieval española y que se mantiene y se expresa, digámoslo así, en pueblos de toda Latinoamérica, con distintos nombres, pero con una similitud en la forma de expresarse a partir de música con instrumentos de percusión y danzas a partir de la tradición de la danza de moros cristianos, que aquí se convierte en fariseos o matachines. Y esta expresión, esta manifestación encontramos
tácitamente como la del siglo XVI en un pueblo que se llama Abuya. Lo interesante es que este todavía no está afectado por la actividad turística, es decir, es una expresión que que se realiza solamente con la gente del pueblo en las fiestas de Santiago Apóstol o en Semana Santa. No reciben todavía turista alguno, entonces se conserva sin elementos ajenos, pues sin alteración, sin modificación alguna. Y esta tradición que convierte la procesión tradicional católica en el ritual prehispánico, es un sincretismo que logró expresarse en el plano urbano con el trazo de una calle circular que se repite en varias poblaciones de la región centro de Sinaloa. Es una calle con trazo circular, pues es un redondel donde se realiza la procesión. O en el caso de los lloremes del norte de Sinaloa, se realiza el jinanqui, es una expresión de los pueblos originarios del sur de Sonora y norte de Sinaloa. Entonces, esto generó urbanismo. Junto con el urbanismo, una, eh, junto con el espacio urbano, generó este contexto, este entorno para el templo religioso principal. Entonces, eso lo podemos ver en Tecuichamona, en Baila, en Capirato, lo mismo que en Abuya. Junto con estas expresiones que vienen como permanencias del siglo XVI, con los elementos del siglo XVII y XVIII, nos topamos esta forma tan particular de ser de las sociedades en distintos tiempos de esta región del noroeste novohispano. Particularmente, esto lo expresaron desde su testimonio varios visitantes de estas tierras, entre ellas la de Alonso de la Montaña Escobar, que habla de este ambiente de inopia en que se vivía en esta región, es decir, la inopia en el sentido de la palabra que tiene para expresar a las personas que viven en su mundo sin preocuparse por saber o investigar qué es lo que pasa más allá de sus montañas, más allá del horizonte. Se vivía feliz, sobrevivían satisfactoriamente y no les importaba saber si había eh, tierras más allá de lo que veían en su horizonte. Y así lo expresó Alonso de la Moto y Escobar, diciendo que en 1605, diciendo, puédese comparar la gente de esta villa, refiriéndose a la villa de Culiacán, a la primera familia que tuvo Adán y sus hijos, porque no piensan ni entienden que haya otra gente en el mundo, y así se está en el traje y primeros vestidos que metieron allí Nuño de Guzmán y los suyos. Es decir, igual les daba que hubiera modas, cambiaran formas de vestir. Ellos seguían vistiendo como en el siglo XVI, o sea, como en 1531 seguían vistiendo en 1605. Y no querían saber más del mundo. Entonces, eso habla un poco de esas circunstancias que se vivieron en estas tierras de Sinaloa en la época no hispana y todavía en el siglo XIX se expresaban así de ese aislamiento y esa lejanía que había de estas tierras con respecto al centro del país. Y en ese sentido llega el lenguaje barroco en la arquitectura novohispana en Sinaloa. Llega a partir de las expresiones de lo que trajo la Compañía de Jesús en sus misiones diseminadas a partir de 1591. eh, Paulatinamente fueron adentrándose más hacia el septentrión, hacia el norte de la Nueva España, y aparecen primero las construcciones hechas de bajareque, luego se transforman en edificaciones de adobe, y finalmente a finales del siglo XVIII, bueno, a mediados del siglo XVIII más bien, se comienzan a edificar a partir del trabajo de cantería. Ejemplos de ellos tenemos, por ejemplo, el caso de la misión de Nío, que a mediados del siglo XVIII se empezaba a construir muy cerca del río Sinaloa, del antiguo río Petatlán, la misión utilizando ladrillo, una avenida muy copiosa, o sea, temporada de lluvia o un huracán tal vez, pero se vino una avenida muy grande del río Sinaloa y derrocó la construcción que estaba en proceso, la construcción de ladrillo. Entonces,
se decidió por parte de la Compañía de Jesús trasladar a un sitio más elevado esta misión y se comienza a hacer en el nuevo pueblo de Nío esta edificación de cantería labrada con claro ejemplo, bueno, con claro lenguaje o estructura barroca, pero de un barroco a finales, digo, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, pero con un lenguaje barroco que se utilizó en el siglo XVII en el centro del país. O sea, se retomaron lenguajes de otras regiones y de otro tiempo para hacer el barroco de Sinaloa. Pues estaba en proceso la edificación de esta misión del Templo de la Misión cuando se sobrevino el proceso de expulsión de 1767. Son expulsados los jesuitas y la edificación queda inconclusa. Esto es, la misión de Nyon no es una ruina, es un templo inconcluso simplemente. Igualmente, el barroco llega a partir de la riqueza minera a finales del siglo XVIII, que es otra vertiente del lenguaje barroco que llega particularmente en los reales de minas del antiguo marquesado de Pánuco, que involucraba o incluía a los reales de minas de El Rosario, de San Sebastián y de Copala. En este sentido, eh, la producción minera impulsó la edificación de la arquitectura, particularmente la arquitectura religiosa, como una especie de gratitud por la riqueza obtenida, le agradecen a Dios y en forma de, de pago por su fe, comienzan a edificar estos ejemplares de arquitectura religiosa. Uno de ellos es el antiguo templo de San Sebastián en el actual eh, población, en la actual población de Concordia, eh, con una expresión singular, muy singular del barroco. Es un edificio inconcluso, eh, tiene esta expresión de la torre con un solo cuerpo, una torre que no se concluyó por el proceso del movimiento de independencia y hasta 1909 se le añade este remate con una cúpula aperaltada, pero que mm, se ha hecho un estudio y se ha logrado hacer una retrospectiva histórica. Así debió haber quedado inconcluso sin el remate y con la idea de que pudo haber sido una torre con un segundo cuerpo y un remate. Eh, es por estudios de proporción se llegó a la conclusión. No quiere decir que sea una reconstrucción propuesta, sino es un análisis hipotético de cómo pudo haber sido. Se hace este estudio y bueno, ahí está, porque de un solo cuerpo la torre con ese remate con tanto peralte tan elevado, pues se advierte un desequilibrio. Ya con una torre de un segundo cuerpo, un segundo cuerpo es otra cosa la lectura. Pero ahí está, es un ejemplar, es considerado como el ejemplar máximo de la expresión barroca en Sinaloa. Eh, en este mismo sentido, tenemos el antiguo templo de Nuestra Señora del Rosario en el Rosario, Sinaloa, al sur del estado, que tiene su propia y singular historia que tiene que ver con el antiguo templo. Estaba en un sitio, un lugar que por el trabajo de la mina ya en el siglo XX, en los años 30, se comienza a colapsar la estructura y la población desde los años 30 hasta los años 50 traslada piedra a piedra la estructura del templo y particularmente las portadas. La torre se reconstruye a partir de una estructura de concreto armado y ahí está. Una foto antigua como estaba y una foto reciente de cómo está actualmente en su nuevo emplazamiento. Es es un digno ejemplo del rescate que hizo la población de su templo. Y ahí está, en el sitio original, los restos del antiguo templo. Otro caso es el antiguo templo de San José Copala, un lenguaje barroco más obvio, más sencillo. También se advierte que quedó inconcluso. También tuvo efectos en su estructura. Se le añadió una forma semicircular para reconstruir el arco de medio punto que colapsó. Es muy evidente. Y es un caso excepcionalmente que comparte su posición en el paisaje serrano de ese antiguo región minera.
Particularmente el caso del Templo de la Purísima Concepción en Álamos, lo expongo como, yo siempre lo he dicho, es como arquitectura barroca sinaloense. ¿Por qué? Porque cuando se construyó esta arquitectura, Álamos pertenecía al antiguo partido del Fuerte. Es decir, Álamos pertenecía a Sinaloa previo a la separación de los estados de Sonora y Sinaloa que conformaban las intendencias de Occidente, el estado de Occidente. eh, Eso lo dicen los cronistas, en una jugarreta política, ciertos intereses económicos de pobladores de la región de Álamos separan del Partido del Fuerte a Álamos y lo integran a, a Sonora, pues. Ya cuando se viene la separación oficial desde el Congreso de la Unión en 1830, pues ya Álamos queda anexado a Sonora y deja de pertenecer a Sinaloa, pero yo lo expongo como un caso singular de la historia. Otro caso es el fuerte Sinaloa en el norte, que dependía, en mucho dependía Álamos del fuerte y el fuerte de Álamos. Álamos era el emporio minero por excelencia en el noroeste de la Nueva España y el fuerte significó el asentamiento que surtía de los implementos alimenticios, a partir de la actividad ganera y agrícola del fuerte se alimentó y se sostuvo la producción minera de Álamos. Álamos no tenía terrenos para la ganadería, no tenía territorio para cultivar productos agrícolas que necesitaban para alimentar a la vasta población de Álamo. Entonces, para eso estaba el fuerte ahí cerca y lo surtía. Y del fuerte destaca también, con un lenguaje barroco muy singular, el caso de la actual Casa de la Cultura, que fue una edificación realizada por los jesuitas en un momento preciso en que la Compañía de Jesús atendía los intereses de la parroquia del fuerte, es decir, y estaban ocultos porque eso era, digámoslo así, ilegal. ¿Por qué? Porque el clero regular, que eran los jesuitas, estaban interviniendo en los deberes del clero secular, que era la parroquia del fuerte, y lo atendían porque no había sacerdote, pues. Esto ocurrió hasta 1753, 56, que llegó un visitador, un obispo visitador de la Nueva Vizcaya y se dio cuenta de esto y retiró del oficio a los jesuitas e hizo traer al fuerte sacerdotes del clero secular. Pero ahí está el testimonio y las evidencias jesuitas en la arquitectura. Lo mismo, Álamos en su arquitectura o desde su arquitectura es la máxima expresión del barroco en la región. O sea, ¿por qué? Porque no solamente es el templo con su lenguaje barroco, losángico, es una explosión esa parte final de los lenguajes barrocos en la Nueva España fue la influencia que dio a todo el pueblo. Y los bienes muebles, bueno, quedan pocos. Se sabe por evidencias, testimonios que hubo bastantes, o sea, pues, más de 20 o 30 retablos barrocos de madera. En Sinaloa permanecen solamente tres, dos en el Rosario y uno en Copala. Pero de ello vienen las singularidades. De ello tiene que ver con ese ámbito de inopia que se vivía en esta región de aislamiento y bueno, de repente desapegados por completo la población de la Iglesia Católica, queda la evidencia en el templo de San Pedro en Chametla, donde dice el sacerdote dejó plasmado para la posteridad un reproche. Un reproche que dice que para esta Santa Iglesia no contribuyen los hijos de este pueblo ni con el valor de una cuartilla, ni otro mérito alguno, es decir, no proporcionaron ni esfuerzo físico ni recursos para que se construyeran ese templo. Es decir, un hecho que sucede en Sinaloa y que es impensable que sucediera en Nueva España. O sea, tan imbuidos en la Iglesia Católica, en la fe católica, aquí no les importó, y entonces el padre no se quiso quedar callado y lo expresó. Otros, otras características de singularidad o que le dan singularidad a la arquitectura novohispana de Sinaloa, particularmente en el barroco, es esta expresión de las sirenas que encontramos en San Sebastián, que son influencia probablemente llegada a partir eh, de grabados rusos del siglo XVII y XVIII,
que fueron retomados y expresados en este templo. Es el Sirín eh, ruso, llega a la arquitectura barroca de Concordia. Lo mismo los personajes civiles representados en cantería en los tres templos del sur de Sinaloa, en el Rosario, en Concordia y en Copal, aparecen personajes civiles en lugar de imágenes religiosas. Lo mismo, singulares son retablos de cantería que se construyeron en esta región. Son diversas, diversas poblaciones, entre ellos los que más destacan son los de la antigua hacienda de Nuestra Señora de San Luces en Pericos y el de el Templo Parroquial de San Juan Bautista en Capirato. Este último es el más interesante, más significativo por sus dimensiones, por sus proporciones también y por los elementos en que representa todos los componentes de un retablo hispano los tiene, pero desde una propuesta muy popular, muy ingenua, muy de mano del pueblo y labrado en cantería. Y así el sirín, el pájaro sirena de la tradición cultural entre el pueblo ruso del siglo XVII y XVIII llega a Concordia esta representación. Las dos imágenes del lado izquierdo, la parte superior, son dos representaciones rusas y las dos imágenes de la parte inferior del lado derecho son representaciones en el templo de Concordia. Arriba, en un friso interior de la nave del templo, aparece este sirín alado y con cuerpo de sirena y en la parte de abajo el de la portada. Son dos personajes que escoltan la portada, que escoltan, perdón, el acceso principal de la portada. Y así, el Rosario, Copala y Concordia muestran, aparte de sus templos parroquiales, personajes civiles que no tienen mucho que ver con lo religioso, pero ahí están. Igualmente, las imágenes religiosas, eso sí, imágenes religiosas, pero sobre pianas que llegan por la influencia de la arquitectura religiosa tapatía. En Guadalajara fue común esta representación que se repite en Concordia y en Copala. Y así, el siglo XIX llega todavía con el lenguaje barroco. La mayor parte de las edificaciones barrocos de Sinaloa todavía se estaban edificando en 1809, 1807, se estaban edificando todavía los templos de Concordia y Copala, y llega con los lenguajes del siglo XIX muy retrasados. Por efectos de la guerra de independencia, pues el lenguaje neoclásico no se expresa tan efusivamente como en otras partes del país. Aquí llega el neoclásico ya a mediados del siglo XIX y mezclado ya con elementos eclecticistas. Es decir, se empiezan a representar el tradicional simplificado con influencia neoclásica y con influencia del eclecticismo decimonónico. Algunos con visos del neogótico, pero muy leves, pero más fuerte los elementos neoclásicos. Y así se construye la Catedral de Culiacán, la Catedral de Mazatlán, o lo mismo el Templo del Santuario en Culiacán, o templos parroquiales como el de Angostura, el de Alhuey también en Angostura, o como el templo eh, no sé, de Guadalupe de los Reyes, o el templo de San José en Mazatlán. Así abundan templos religiosos, templos católicos hechos en el siglo XIX, la mayoría a partir de mediados del siglo XIX. Y lo mismo aparecen nuevos géneros de arquitectura como en general arquitectura para los servicios públicos como mercados o palacios municipales o palacios o sedes del gobierno local, como la sindicatura eh, de la Villa de Ahome o el Palacio Municipal del Fuerte o el Mercado Municipal de Culiacán, el Mercado Garmendia. También, eh, por efectos de las leyes de reforma, se regula la, la forma de sepultar. Entonces aparecen los panteones y en ello aparece exclusivamente la arquitectura funeraria
con lenguajes clásicamente decimonónicos, el neoclásico y los eclecticismos. Más sumeramente en la arquitectura para la producción se dejan ver lenguajes del tradicional simplificado con influencias también neoclásicas o eclécticas. Pero en mayor medida por la gran producción de vivienda en todo el territorio de Sinaloa, se destaca la arquitectura doméstica, con lenguajes eclecticistas particularmente y algunos con elementos neoclásicos someramente expresados. Aquí hay cuatro casos. En la parte superior del lado izquierdo, la casa Toribio de Toribio Barrantes en Culiacán, del lado izquierdo el Alto de Ibarra, la casa de la familia Ibarra en el Fuerte Sinaloa, y en la parte inferior una finca, en la parte inferior del lado izquierdo una finca en Imala, y en el lado derecho, al sur del estado, una finca en la ciudad de Escuinapa. Y así, el prototipo de la arquitectura sinaloense es fundamentalmente tradicional simplificado con influencias levemente eh, neoclásicas, rasgos neoclásicos muy matizados con el eclecticismo, que contrastan con la arquitectura popular de, de la región rural, arquitectura tradicional de los pueblos indígenas, que particularmente el de la arquitectura Yoreme tiene mucho que ver con algo que luego se expresa a finales del siglo XIX. La ramada Yoreme se convierte en el elemento fundamental para la aparición del doble portal sinaloense, que es una prototipo, vaya, es una eh, tipología endémica, un elemento tipológico endémico de Sinaloa. El doble portal sinaloense es una mezcla de la estructura, el concepto estructural de la ramada Yoreme, eh, mezclado con la tradición novohispana que llega directamente de España del corredor. O sea, el portal interior que está en torno al patio se le añade una doble estructura y surge así el concepto espacial del doble portal sinaloense, que no es otra cosa más que esta mezcla, esta mixtura, este sincretismo entre lo prehispánico de la región norte de Sinaloa y lo que nos llegó desde la cultura novohispana con eh, lo que trajeron los españoles y sus antecedentes de la casa romana y los elementos árabes de sus construcciones espaciales. Aquí el corredor ya no es más un simple corredor que intercomunica los espacios de la vivienda, se convierte en un espacio más que tiene un uso específico. En tiempo de verano, en las noches calurosas de verano, se convierte en el dormitorio familiar por las bonanzas que tiene como para paliar el calor, pues es un espacio amplio, es un doble corredor que se convierte en dormitorio, se convierte también en el comedor y en el lugar de las reuniones sociales, fiestas, festividades o incluso hasta el sitio donde se velaba algún familiar que fallecía la familia. Eso es el doble portal sinaloense, un espacio singular que le da carácter e identidad a la arquitectura sinaloense, que no se dio en otro lugar de México como se dio aquí en Sinaloa. O sea, surge y nace en la región Yoreme, en el fuerte Sinaloa particularmente, y de ahí su influencia llega a algunas poblaciones del sur de Sonora y llega hasta Escuinapa, o sea, recorre todo el estado de Sinaloa. Se encontraba en Culiacán, en Nabolato, no se diga en Ahome, o en el Fuerte o en Mazatlán. Es este o es esta expresión del doble eje estructural, que ya no es un solo corredor, sino se utiliza como sala, como comedor, como dormitorio, etcétera. Y junto con ello llega la celosía persiana, que la función que tenía era para paliar la alta incidencia del solar al amanecer o más, en mayor medida en el atardecer. Era muy común en la edificación de la arquitectura. Finalmente, aquí les expongo una conclusión de lo que es la arquitectura de Sinaloa para los sinaloenses actuales.
Pues esta fue una presentación de lo que Sinaloa es en cuanto a evidencias, permanencias y testimonios del siglo XIX, del siglo XVIII y algo del siglo XVII todavía. Es una lucha constante por su preservación. Agradezco la invitación y espero ver comentarios por allí. Lo que les he presentado es el Sinaloa que poco se conoce, es su arquitectura, su tradición y su cultura. Muchas gracias, gracias al Centro INA Sinaloa por su invitación y seguiremos festejando con la conservación del patrimonio. Gracias. Agradecemos su asistencia a la novena presentación del ciclo de conferencias 2022 y los invitamos a continuar con su permanencia en las próximas conferencias. Les recordamos que las conferencias ya impartidas, así como el calendario de las siguientes, se encuentran en el sitio web de Centro INA Sinaloa. La 10ª conferencia será el día miércoles 28 de septiembre y será impartida por Sonia Pérez Garmendia, doctorante en Arquitectura y Urbanismo y miembro del Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el tema Puesta en valor del patrimonio arquitectónico ante la sociedad de consumo contemporáneo en Culiacán, Sinaloa. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura, esperamos que hayan disfrutado de esta conferencia y los esperamos en la siguiente. Que tengan una excelente tarde.